Queridos amigos, muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y especialmente a nuestro amigo Merdad Nicaín, que tiene una paciencia. Hoy Cada vez que sí, le llamamos, sí, esta vez no puedo, y se programa, ese programa. dice voy a hacerlo. Y aquí está. Querido Merdad, un tremendo abrazo y gracias por estar con los amigos y aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero que tengan la paciencia de escuchar muchas cosas que deben de ya conocerlo, pero siempre es bueno hablar de tabla de Ahmad. Eh, Quería que enfocáramos en entender que tabla de Ahmad, además de ser una tabla hermosa, es un documento muy importante en evaluación de todo lo que pasó en tiempo de Bahá'u'lláh. ¿Por qué lo quiero llamar un documento? Es porque el concepto de declaración es algo que apenas a medio luz se pudo entender con la llegada de Muhammad, donde hablan acerca de la declaración de Muhammad, dicen en árabe, dicen Be'esat, a partir del momento que él fue llamado para hacerlo. Y en la fe Bahá'í ya tiene una figura mucho más importante. Sabemos que hay tres declaraciones de Bahá'u'lláh. Uno fue en Sialchal, en Teherán, se supone que él lo recibió de forma personal y hace mención de esto en una tabla que él mandó a Nasreddin Shah. Después, pues en Jardín de Rizván, donde se hizo público ante los babís y ante los amigos. Y el tercero en 1868, que él mandó las cartas a los reyes. Ahora, esas declaraciones en aquellos tiempos eran muy difíciles que estas llegan a los oídos y para los amigos, especialmente los seguidores del Bab, que eran muchísimos en Irán. Entonces, esa tabla de Ahmad yo podría decir que es otra declaración de Bahá'u'lláh, de quién era él, y enviado a través de Ahmad y otras personas a los seguidores del Bab. Por lo que el efecto de ese documento fue que mayoría de los seguidores del Bab se hicieron bahá'ís. Y conforme avanzamos a leerlo, tal vez en esta ocasión no nos va a dar tiempo, por eso tenemos una segunda parte el próximo lunes, pero allá es donde lo vamos a descubrir los detalles de esa declaración hacia los babís. Entonces, y mis palabras no son suficientes para dar la importancia, basta con que cuando abren su libro de oración donde dice tabla de Ahmad, ahí hay un comentario muy potente de parte de Shoghi Effendi acerca de esta tabla y algunos otros, oración obligatoria larga, oración de curación larga, y esta tabla que tiene una potencia especial. Esta tabla, además de declaración, pues también tiene eh, muchísimos retos para los creyentes y muchísimas promesas. Hace unos 2 meses un amigo Bahá'í de repente me dice, oye, platícame, ¿cómo es que uno lo lee y tiene recompensa de 100 mártires? Nada más yo lo leo, dice, lo he leído como 1000 veces, entonces pues ya tengo recompensa de 100.000 mártires. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. No es tan fácil eh, adquirir estas eh,
esas recompensas, ¿no? Nada más lo vemos la próxima vez. Entonces, por eso es hablar de tabla de Ahmad requiere eh, que uno conozca quién era Ahmad. Entonces empezamos el día de hoy a conocer un poquito acerca de Ahmad. Eh, para los que sí tienen el libro de Revelación de Bahá'u'lláh en volumen 2, ahí viene una explicación muy completa y los que leen en inglés también hay este libro, está escrito en inglés, dice Leer Noel This Tablet. Lo pueden leer con mucho más lujo de detalle. Eh, Hay dos tablas reveladas por Baha'u'lláh que los dos se conoce como tabla de Ahmad. Uno en idioma original fue escrito en árabe y ese es el que nosotros vamos a estudiar, que está dirigido a un Ahmad que era de Yazd, uno de los pueblos desérticos de Irán. Y el otro es una tabla originalmente escrito en persa, dirigido a otro Ahmad que es de Kashan. El segundo, que es el persa, este señor siempre terminó siendo un rompedor de alianza y esta carta en persa prácticamente son advertencias que Baha'u'lláh hace a él. Ahmad nació, como mencioné, en un pueblo de Irán que se llama Yazd, en una familia bastante adinerada y con mucha influencia en un ambiente chiita muy fanática, muy ortodoxa. Y Ahmad, desde que era adolescentes, jovencitos, muy pequeños, tenía mucho interés en cuestiones religiosas. Y obviamente el ambiente de Irán en aquel tiempo era el ambiente de esperar la llegada del prometido, lo que llamaban Qa'em en los ámbitos chiitas y en los ámbitos sunitas estaban esperando la llegada de Mehdi. Obviamente en el ámbito cristiano estaban esperando la llegada de la segunda venida de Cristo, que eso ya es otro tema a platicar. Entonces, en ese ámbito, él mostraba mucho interés en cuestiones religiosas y poquito a poquito empezó a tener mucha eh, acercamiento a un grupo específico de los musulmanes que se los conocemos como sufís. Sufí es un grupo religioso muy espiritual, totalmente desprendido del mundo material. Podemos decir algo parecido a San Francisco de Asís, que vivían de forma muy individual, a veces con ropas eh, muy gastadas y cantaban versículos del Corán y tenían una olla pequeña con un palo que lo cargaban y para que más o menos los que han ido a Tierra Santa, Bahá'u'lláh también vivió como uno de ellos que era un darvish. ¿Recuerdan cuando estaba en las montañas de Kurdistán? Sí, Bahá'u'lláh vivía en una cueva y hasta tenía un nombre porque no quería que lo conozcan, se conocían a él como Dervish Muhammad y vivía de forma ermitaña y muy solo. Entonces, pero estos grupos cuando estaban en la ciudad tenían sus propias reuniones, hacían muchas cuestiones espirituales y él tenía mucho interés en esos grupos y lo asociaba con la llegada del Qaem, del prometido. Pero sus papás no estaban muy contentos porque para ellos salir de los rituales de los chiitas era una vergüenza ante el público, ¿no? Que cómo es posible que su hijo anda en esos asuntos
más allá de lo común. Entonces, inclusive a veces hasta no le dejaban salir, pero él tenía mucho interés. Entonces comenté que él nació en 1805. Más o menos en 1825, cuando tenía 20 años, 21 años, él eh, sin dinero pues escapó, con muy poco dinero escapó de su casa y adivinan hacia dónde fue. Fue hacia la India, fue a Bombay, donde según los sufís, ahí hay algunos gurús, algunos líderes sufís que sí tienen mucho más conocimiento. Él estando allá visitó a muchos de ellos y quería pedir guía para conducirse hacia el prometido. Y uno de ellos decía, esa es una cuestión de que tú tienes que buscarlo por tu cuenta, a través de oración, para pedirle que se te revela. Entonces le dijeron de que este versículo que está en el Corán, que empiezan todos los capítulos que dice Bismillahirrahmanirrahim, que es en el nombre de Dios, que es generoso y misericordioso, tienes que repetirlo 12.000 veces y tienes que primero bañarte y vestirte algo blanco y en un tono de humildad y súplica debes de decir esta oración 12.000 veces. Y los que saben la matemática pueden poner que si repetir este versículo puede tardar 3 o 4 segundos y calcúlenle cuántas horas tenía que dedicar a esto. Si los 12.000 lo dividimos entre, ponle 4 segundos que tarda repetirlo, son 12 casi 12 horas que tiene que decirlo. Y no lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 o 3 veces y se sintió muy desanimado porque no sintió nada. Estaba esperando que aparezca un ave del paraíso o un sueño o algo para que le indicara. Entonces, muy decepcionado, regresó a Irán. Y no fue a Yazd donde eran los padres, sus papás. Fue al pueblo de Kashan, relativamente cerca. Y allá se casó y empezó a trabajar como tejedor, tejedor de calcetinas. Y ahí vivía hasta que de repente aparece una persona, un viajero, y él, con tanto entusiasmo de saber de Goem, le pregunta, eh, ya estamos hablando de después de 1844. Él vivió muchos años en Kashan, eh, con el mismo interés de siempre, hasta que aparentemente un Babi, que no sabemos quién es él, pasaba por ahí o ni siquiera era Babi, tal vez alguien que sabía algo, y le comenta de que hay alguien en Mashhad, que es una ciudad bastante al norte, mm, noroeste de Irán, muy cerca relativamente de Afganistán. Se llama Mashhad, que es el capital de Jorazán. Que ahí hay algunos que dicen de que ya llegó el prometido y él hasta le dice el nombre de esa persona, que si puedes irte allá, puede darte información acerca del prometido o quien dice que es el prometido. Entonces él empieza a viajar, pero caminando, porque pues no tenía mucho dinero, y tarda 2 meses para llegar a Mashhad.
en absoluta pobreza y llega bien enfermo y pues necesitaba ayuda y va al domicilio que le habían dicho, toca la puerta, entra. Ahora imagínense que las personas en ese tiempo, especialmente los babís o las casas donde tenían ciertas reuniones, trataban de hacerlo lo más escondido porque siempre estaban sujetos al ataque de los líderes musulmanes. Entonces trataban de ser muy, muy cuidadosos en expresar. Entonces cuando él con ese vestido roto y un poco medio mal entra ahí, sospechan y cuando él pregunta que vengo a saber acerca del prometido Bob, le dijeron, no, ¿cuál? Aquí no es, te dieron por mal y hasta casi le pegan y lo corren de la casa. Y él bien desanimado y bien enfermo regresa a este lugar donde le daban hospedaje y el día siguiente su desesperación dice, yo creo que ellos tenían miedo. Vuelve a ir, otra vez toca la puerta y les dice, no, yo no soy ningún espía, de verdad, yo solamente les platica quién es él, que realmente me interesa esto y ya sabiendo esto, le dicen, bueno, si realmente te interesa, te vemos en la noche en tal mezquita. Y ahí te vamos a llevar a una persona que te va a platicar acerca del prometido. Entonces, pues por fin va allá y tienen varias reuniones eh, con Mirza Saber Khorasani y allá se llega a la certeza y se convierte en un Babi. Y él le da una suma de dinero y le dice, regrésate a tu pueblo y trata de enseñar con cautela, con sabiduría, con eh, mm, no tan Paciencia. públicamente. Entonces él regresa y empieza a vivir en Kashan. Ya estamos hablando de más o menos en los años 1845, 1846. Estando allá, pues él, por su interés tan grande, eh, encuentra a otro que se llama Mirza Jani Kashani. Ahí estaban juntos y estaban enseñando. Y si recuerdan, cuando el Bab ya se había declarado en Shiraz y el rey de Persia tenía interés en conocer al que dice es el prometido. En ese tiempo el rey era Muhammad Shah, el papá de Nasreddin Shah. Estaba en- y él sí tenía ganas porque era musulmán y quería conocer a la persona. Y entonces empiezan a llevar del sur de Irán, de Shiraz, hacia el norte y en este traslado iban a pasar por cercanía de Kashan. Hasta este señor Mirza Aghajan Kashani, él era muy adinerado y tenía mucha influencia y al saber que viene este grupo, en alguna manera comunica con los soldados, le da una suma de dinero y les pide de que el Bab estuviera en su casa durante unos días en esa travesía de irse hacia Teherán. Estando allá, por fin este Ahmad y también Mirza Baghajan alcanzan a estar en la presencia del Bab y muchas otras personas también estuvieron ahí presentes. Y el Bab habla con muchos de ellos y varios, inclusive sacerdotes, también se declaran como seguidor del Bab. Obviamente, después de unos días, eh, el Bob se va
y ya esa historia no lo vamos a comentar aquí, qué pasa, pero ellos con las nuevas declaraciones que habían, obviamente las declaraciones de aquel tiempo eran muy diferentes que hoy, era muy verbal, no tenían tarjeta de declaración, no había un sistema de administración como ahorita, nada más las personas lo decían. Y cada vez que llegaba algún escrito del Bob, que alguien lo recibía, lo compartían, lo volvían a escribir, tampoco tenían copiadoras para copiarlo o tenían emails o para compartir, pues simplemente lo que hacían era escribirlo. Entonces, algunos Bobbies que eran, eh, podían escribir y leer, esto era su trabajo. Volvían a escribir las tablas y los Bobbies les pagaban una cantidad para que ellos puedan sobrevivir de ese trabajo. Entonces, hacían muchas copias para la comunidad. Y esto, ellos buscaban un ambiente muy escondida y lo leían y disfrutaban de las nuevas revelaciones de Dios a través del Bob. Entonces, ese trabajo de enseñar fue muy, eh, aumentó hasta que el número de creyentes en Kashan se hizo muy grande. Y entonces, simultáneamente, el ataque de los sacerdotes fue de aumento a aumento, a tal grado de que casi iban a matar a Ahmad. Y Ahmad se esconde en una casa. Ahora, en lugares desérticos como Yaz o como Kashan, ellos tienen, no sé si en algunas fotos lo han visto, es algo cilíndrico que adentro, vamos a suponer, tiene un diámetro de 1 metro, 1,20 m, que extiende hacia arriba, más arriba del techo de la casa. En la parte de arriba tiene espacios abiertos sin que se deja que la lluvia entre. Es más o menos el principio de chimenea. Y esto les proveía que el calor no te hacen tan sofocantes. Y este es un sistema inventado en esas zonas con la idea de que no sufren tanto de calor, porque con el principio que el calor sube, el aire caliente sube, entonces a esas le decían el túnel de aire, ¿no? Y refrescaban, hacían que hay flujo de aire en la casa y él se esconde dentro de uno de estos tubos y sus parientes, sus familiares les llevaban la comida y él lo comía ahí, porque hasta entraron en la casa y no lo encontraron, querían matarlo. Y él estuvo ahí viviendo durante 40 días y ya cuando las cosas un poco se tranquilizó, ya estamos hablando de los años, eh, debe de ser como 1850 y tanto, más que 53, cuando ya Bahá'u'lláh estaba ya en Bagdad. Bahá'u'lláh estuvo en Bagdad en 1854 en adelante, ¿no? 53 fue encarcelado en Mazmorra, allí tenía su declaración privada, personal de él. Y ya desde 54 en adelante estaba en Bagdad. Más o menos en esas fechas él decide salir y empieza a viajar. Algo chistoso pasa en este viaje porque para poder viajar, porque más o menos es el mismo rumbo de peregrinaje de los musulmanes, entonces se junta con un grupo de personas que querían ir a peregrinaje a Meca. Entonces empieza eh, un compañero con quien iban y los dos, pues él tenía miedo que él sepa de quiénes iban a causarle problema, entonces
hacía las oraciones eh, como Bobby, pues a privado, pero hacía las oraciones obligatorias musulmanes junto con él y hasta que llegan y él en alguna parte, de repente, antes de llegar al lugar en Bagdad, se baja y dice, yo voy a estar unos días aquí y el otro amigo también, y cada uno de ellos se separan y cuando Ahmad llega a casa donde estaba Bahá'u'lláh, de repente encuentra que su amigo también estaba ahí. Resulta ser que los dos eran wahhabís, pero los dos escondían su fe, no lo, no lo decían, y ahí se encuentran. Bahá'u'lláh recibe muy bien a él, a Ahmad, y le manda a rentar un cuarto para él muy cerca de casa de Bahá'u'lláh. Y ahí es de donde el fuego del amor de Dios enciende de forma muy, muy fuerte en su corazón. Y él, en ese momento, Bahá'u'lláh ni siquiera había declarado quién es él. Pero él lo más seguro es que sintió en su corazón de que es el quien buscaba. Entonces se enamora de Bahá'u'lláh de manera impresionante, algo que uno no puede concebir. Estaba dispuesto a dar su vida por él. Entonces ahí vivía y ayudaba a Bahá'u'lláh para enseñar a muchísimos creyentes que estaban en Bagdad. Él les leía porque él podía leer y escribir. Les enseñaba a ellos muchas de las tablas de Bahá'u'lláh, hasta que en 1863 eh, viene eh, la declaración de Bahá'u'lláh. Y él quería ser parte de este grupo que iban a viajar con él, pero Bahá'u'lláh le dice, no, yo quiero que tú sigues viviendo aquí en Bagdad, cuidando a los amigos, especialmente de los rompedores del convenio que estaban ahí y educándolos. Y él se queda ahí en- desde 1963, se queda aquí unos años y ya no aguanta la separación de Bahá'u'lláh. Y en ese momento Bahá'u'lláh ya estaba en Adrianópolis, de Bagdad. Recuerdan que se fue a Istambul. El emperador eh, Osmaní Abdulaziz pues se decepcionó porque pensaba que Bahá'u'lláh va a estar sometido a él. Al contrario, Bahá'u'lláh le mandó una carta de advertencia diciéndole que tiene que ser más justo con el pueblo y pues al fin vuelve a mandar a Bahá'u'lláh en un lugar más retirado que es Adrianópolis. De hecho, en la tabla de Ahmad hace referencia y le da un título a Adrianópolis que dice el prisionero más lejano. Si leen la tabla, van a encontrar que hace referencia de que es el prisión más lejos que Bahá'u'lláh ha estado. Y es la primera vez que Bahá'u'lláh está en Adrianópolis, que es la primera vez que una manifestación de Dios pisa a Europa, porque Adrianópolis es parte de hoy día Turquía, pero desde de esos tiempos era parte de Europa. Entonces, Ahmad ya no soporta estar más tiempo en Bagdad y empieza a viajar hacia eh, Istambul o Constantinopla de aquel tiempo. Entonces viaja hacia Constantinopla y en Constantinopla es cuando recibe una carta de Bahá'u'lláh.
donde ahí viene esa tabla de Ahmad. Y ahí Bahá'u'lláh le pide de que yo voy a estar contigo, pero ya no nos vamos a ver físicamente en este mundo. Y te tengo una misión. Y la misión es que compartes esa tabla, regrésate a Bagdad y de Bagdad te vas a regresar a Irán y quiero que visitas todos los babis posible y enseñas la fe y aseguras que ellos conozcan el contenido de esta tabla. Y él, pues, siendo el signo de amor, obediencia, obedece a Bahá'u'lláh y regresa. E inclusive regresa a Bagdad y manda saludos de Bahá'u'lláh a todos los creyentes en Bagdad y de ahí empieza a ir a, a Irán. Y según la historia, él vivió 103 años, 105 años, más o menos debe de haber fallecido en 1910, porque nació en 1805. Él viajó, visitó muchos pueblos de Irán y compartió el contenido de esa tabla y que como mencioné en esa tabla, Bahá'u'lláh declara quién es él. En esa tabla Bahá'u'lláh acepta al Báb y inclusive porque todavía Bahá'u'lláh no había declarado, más bien no había revelado su libro más sagrado. Entonces el libro sagrado vigente sigue siendo los libros del Bab, que son los libros Bayán persa y Bayán árabe. Inclusive Bahá'u'lláh mismo se pone como un creyente y dice, todos tenemos que obedecer los mandatos que vienen del Bab. Y así tranquilizando a los babis de que aunque yo soy el nuevo prometido de Dios, o como los babis estaban esperando la llegada de quien Dios hará manifiesto, que era el término que usaba el Bab en sus libros, que muy pronto va a llegar quien Dios hará manifiesto. Entonces, en esa tabla, Ahmad lleva a todos los pueblos y los creyentes y comparte con ellos el contenido de esto y les dice que Bahá'u'lláh es el que hemos estado esperando, que viene después del Bab. Entonces, prácticamente el efecto, el impacto de la visita de él era muy grande. Tenemos que saber que él no era el único que fue enviado por Bahá'u'lláh a Irán para hacer ese trabajo. Podemos hablar acerca de Nabil y también el señor Munib, que sí fueron a Irán para eh, abrir los ojos de los babís y que se conviertan en bahá'ís. Se puede decir que, no sé el número exacto, pero dicen que casi todos los babís se convirtieron en bahá'ís. Y también venía el flujo de las tablas revelados por Bahá'u'lláh, de esta misma manera que comenté que lo escribían y lo mandaban. Eh, entonces, no sé si hasta ahorita alguien tiene algún comentario o alguna duda acerca de Ahmad. Ahmad muere en Irán, la verdad, ignoro su lugar de función. Si alguien lo sabe dónde está enterrado, pues me ayudaría mucho para saber. No hay fotos de Amat, ¿verdad? O pueden haber fotos de él.
Yo no he visto, pero si también alguien lo ha visto, sería bueno saberlo. Fotos no era muy común, era muy algo raro. Apenas se puede ver Retratos, tal vez. retratos, eran apenas la única foto que tenemos de Bajaola. Este fue tomado en blanco y negro, creo que en Adrianópolis. El Papa. Era, Apenas. es un famoso póstumo, Amat. Ujú. Fermi, ¿quieres intervenir? Porque veo que está el micrófono abierto. Sí, Ahí está, ahí está, Fuad. sí, bueno, yo creo que a muchos bajáis nos pasa que nosotros leemos la tabla de Amad y nos da algo grande porque es muy profunda. Sus palabras son muy hermosas, muy profundas a lo que le está diciendo a su discípulo que le sigue, que es Muhammad, Amad, ¿no es cierto? Entonces, más de la historia. Yo creo que son muy pocos los que saben de la historia de tanto nombre, además que nosotros somos latinos, eh, poco podemos comprender esos nombres, nombres de otro país tan lejano, pero lo que nos queda de la tabla de amar es ese amor profundo de Bajaulá hacia Amar y que le deja ese escrito, esta tabla, para que los seguidores de él la podamos nosotros leer, recitar y poderla interpretar, comprenderla. Ujú. Porque una de las palabras fuertes dice que eh, nunca dejes de confiar en Dios. Entonces, a uno le Correcto. llega porque en un mundo tal que eh, tenemos que confiar en la palabra de Él, lo que nos está diciendo, lo que nos está adentrando hacia nuestro ser. Sí, es correcto. Tal Claro. vez les puedo decir, la primera parte de la tabla de Ahmad creo que da muchas cosas para platicar. Cuando dice, he aquí el ruiseñor del paraíso canta en las ramas del árbol de la eternidad dulces y sagradas melodías. Sí. Eh, Esta frase por sí solo es cuestión de toda una conferencia, porque de forma muy poética, aquí Bahá'u'lláh se refiere a sí mismo como el ave del paraíso. No sé, eh, alguien que tiene una foto que parece como ave del paraíso, eh, Árbol esa de es Masá. la manera que Meshkin Qalam, el calígrafo famoso Bahá'í, escribió, más bien dibujó de forma caligráfica un ave del paraíso. Y los que sí saben leer la caligrafía, tanto el ave como lo que está escrito ahí son parte de una de las tablas de Bahá'u'lláh. Entonces, también vale la pena saber que en idioma original, eh, cuando Bahá'u'lláh escribió en árabe, dice José, Varagatul Ferdows. Varagé significa, si lo queremos traducir literalmente, significa gaviota. Pero gracias a Shoghi Effendi, él nunca lo tradujo como dove en inglés, lo tradujo como el ruiseñor, porque en literatura persa y árabe, Baragé es un tipo de gaviota especial del paraíso, pero es la misma palabra que se usa, pero su equivalente en literatura inglesa y español de esta parte del mundo, ese ave sería un ruiseñor. Entonces podemos ver qué bendición tenemos a tener a Shoghi Effendi,
que no traduce literalmente, sino que traduce el contenido más importante. Entonces, Bahá'u'lláh declara que él es el ruiseñor del paraíso. Y además, el tono de Bahá'u'lláh es tono de amor, no es un tono de mando, porque la posición de Bahá'u'lláh es muy alto. Es la primera vez que tenemos una manifestación de Dios con tanta autoridad y con tanta revelación que ha aparecido en la tierra. Es el día que no le va a seguir noche, como están las profecías. Entonces, Bahá'u'lláh, a pesar de todo ese poderío que tiene, la manera que expresa es a través de cantar, que es una... ¿Quiénes cantan? Las mamás cantan para sus hijos, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh dice que yo estoy cantando y dice, he aquí el ruiseñor del paraíso canta en las ramas del árbol de la eternidad. Ese árbol de la eternidad también tiene sus significados muy profundos que tiene que ver que el mundo espiritual es algo eterno, no es algo que, Material. material que pasa, ¿no? Es, eh, y su canto se refiere a su revelación. Y dice dulces y sagradas melodías. La palabra dulces y sagradas melodías también se refiere al tono de toda la revelación de Bahá'u'lláh. Y podemos relacionarlo luego a una frase de Kitab al-Aqdas donde Bahá'u'lláh dice, obedezcan mis mandamientos por amor a mi belleza. Si recuerdan, en las primeras páginas de Kitab al-Aqdas dice, obedezcan mis mandamientos por amor a mi belleza. Inclusive en el mismo tabla de Ahmad, Bahá'u'lláh no impone, recuerdan donde dice, quien quiera obedezca mis mandamientos y quien no quiere, pues también está libre de no hacerlo, ¿no? Entonces, prácticamente Bahá'u'lláh cierra las puertas de ataque físico a alguien o imposición de la religión a alguien, ¿sí? Bahá'u'lláh no ordena. Inclusive en tiempo del Bab, para defenderse, estaban permitidos usar espada. Podemos ver los tres eventos que hemos tenido en Irán, uno en Neiriz, el otro en Fuerte de Tabarsi y el otro en Zanjan. Los babís defendían y atacaban con espada a los que les atacaban. Y Bahá'u'lláh, entonces, en una de sus tablas, prohíbe a los bahá'ís que responden. Y dice, hemos ordenado de que las espadas de los babís regresan a sus lugares y ya no lo usan. Y en lugar de estos usan la espada de la lengua, enseñan con palabra. Si aceptan, perfecto. Y si no aceptan, oran por ellos. Entonces, la manera que el Islam y el cristianismo se impuso, ya en la fe Bahá'í está prohibido. Es a través de fuerza. Entonces, por eso decía que hasta en la primera frase de esta tabla, que he aquí el ruiseñor del paraíso canta en las ramas del árbol de la eternidad, dulces y sagradas melodías, por sí es tan poderoso que la verdad eh, impone, ¿no? Cuando uno lo lee, dice, pues, wow, ¿quién está hablando, no? ¿Quién está hablando? Y eso que todavía Bahá'u'lláh no había revelado su libro más sagrado.
No sé si alguien más tiene Sí, algún en verdad, eso comentario. iba a decir. Nuestro amigo Fuad tiene la manito levantada. Adelante, adelante. Gracias. No quería con exactitud saber la fecha de la muerte de Ahmed, porque en otro lugar leí que murió a los 113 años. Yo leí 103, pero puede ser. La fecha, señor Adib Taherzadeh dice que no es algo seguro. Sospechan que fue 103 años, pero puede ser, hay otras referencias, hay otras personas que han hablado de él. Cada uno de ellos, recuerdan que las fechas en aquellos tiempos no eran eh, tan importantes, inclusive a veces hasta la fecha de nacimiento. Recuerdo, mi abuelo decía de que los que tenían un Corán, por ejemplo, decían de que, mi hijo Muhammad nació en una primavera donde tuvimos muy buenas cosechas. Ah, Entonces, no, o por ejemplo, nació en un verano después eh, del año que tuvimos un temblor. Mm, No son tan precisos. sí, pero Entonces, las yo fechas para... no puedo asegurar la fecha, pero de que tuvo una vida larga, sí tuvo una vida muy larga. Yo acá tengo que ascendió en 1905, Más o menos es lo que, en este libro. sí. Ya. En Y- 1905 viene siendo a los 100 años, porque Exacto. nació en 1805 aproximadamente. Entonces, las fechas de los textos sagrados deben ser exactas, que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, no lo comprendamos, problema del ser humano. Porque antes de ser que yo bajé, yo leía mucho el Apocalipsis. ¿Y por qué me aparecían tantos números? Y me aparecía, hay en el Apocalipsis, en su capítulo 12 habla de 1260. Entonces decía, ¿dónde calzo yo esa fecha? Si me aparece 1260 y me la aparece como el título La mujer y el dragón. Y de ahí me dice que la mujer descenderá al desierto y que estará sustentada por Dios por 1260 años. Antes de ser bajá y dije, ¿dónde me calza esa fecha si ya llevamos en el... Y ahí uno como cristiano empieza a buscar, ¿dónde calza esa fecha en el calendario cristiano? Que correspondería en el siglo XIII del calendario gregoriano. Y ahí uno, hasta que llegué a la fe Bahá'í y entendí de que en el Apocalipsis está establecida esa fecha para el retorno de Cristo, que corresponde a 1844. Sí, Entonces ahí uno va viendo de que como el árbol que usted dice muy bien, canta la ave en el árbol de la sabiduría. Y cada uno de los profetas tiene que coincidir con lo que Dios establece. Dios no se puede equivocar en su fórmula o en sus tiempos. Que el hombre lo entienda o no lo entienda es problema del hombre o del sacerdote o del mulá o del rabino, como queramos llamarle a aquello. Pero cuando Bajaola viene, despeja toda esa incógnita y calza de una forma tan exacta que no le quepa duda de que es obra de Dios. No puede ser obra de hombre, porque los hombres los equivocamos todos.
Por eso matamos y afusilamos y exiliamos. Entonces, es una cosa tan, tan que no calza en nuestros conceptos intelectuales, ni por mucho conocimiento que tengamos, por mucha sabiduría que tengamos. Dios es el único sabio. Y Él despeja todas las incógnitas que para nosotros son incógnitas. Gracias. Tal vez vale la pena para los que todavía no conocen los calendarios. En aquellos tiempos, de tiempo de Cristo e inclusive tiempo de Muhammad, usaban un calendario que se conoce como calendario lunar, que está a base de el movimiento de la luna. Sí, Y cuando pasaba 12 veces el movimiento de la luna se hacía un año, pero si lo vemos, este da 354 días. Y esto provocaba grandes problemas para los que dedicaban al campo. sí, Los países que tuvieron mucho éxito, por ejemplo, como la gente de Yucatán, digamos, las mayas, o los de egipcios, y me imagino algo de China o algo de Persia antigua, ellos sí habían descubierto que el calendario correcto debe de ser a base del movimiento de la Tierra sobre el Sol, y este ya no falla. ¿Por qué fallaba el otro? Porque toda la cuestión de calendario era para ver cuándo cosechar, cuándo plantar, cuándo llueve, qué fecha es este, pero con calendario lunar, cada año tenían 11 días menos. así es. Entonces, después de 3 años, ya estaba un mes atrás. Y después de 9 años, ya estaba 3 meses atrás. Ya era toda digamos, nosotros acá en el occidente lo conocemos como las cuatro estaciones. Sí, Y después de entonces, ahí se corría toda la imagínense, estación. imagínense el avance intelectual de la gente, por ejemplo, hablando de Maya, que en Chichen Itzá hicieron ese trabajo magnífico de que justo en el equinoccio de primavera, ese serpiente se empieza a mover. ¿Por qué? Porque sabían de que ese es el inicio de primavera. Ya a base de eso calculaban cuándo plantar, cuándo pues, llegan las lluvias. Y era muy impresionante, pero en los años que se refiere en el libro de eh, Apocalipsis, está referido a los años lunares. Y justo como mencionó señor Fuad, el 1260 es equivalente de 1844 de los años gregorianos, aunque también estos años de 1844 no son tan exactas, lo han cambiado durante la historia, lo han ajustado varias veces, pero pues más o menos ahí coinciden. Y tal vez para los curiosos, esas profecías de 1260 aparecen también en muchas otras formas. No sé si han conocido el, la profecía matemática que dicen la hora, el año que va a llegar el prometido es equivalente de la mitad del número más pequeño divisible entre los números de un solo número, de 1 a 9. Les explico. Por ejemplo, el número más pequeño que puede ser dividido sin ningún residuo entre 1 y 2 es 2. Y el número más pequeño sin residuo entre 1, 2 y 3 es el 6. Porque 6 dividido en 3 te da 2, 6 dividido entre 2 te da 3, 6 dividido entre 1 te da 6. Y si seguimos así, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
el número más pequeño es 2520. Mm. Entonces la profecía decía de que el año de llegada del prometido es la mitad de ese número. Y ustedes dividen 2520 entre 2 y les va a dar 1260. Ahora, imagínense la confusión para la gente cristiana que leen el Apocalipsis con esos números que no tienen ellos ninguna idea que eso tiene que ver con el año lunar, porque ni siquiera ellos habían aceptado a Muhammad, pero en Apocalipsis hasta hace referencia a Muhammad. Si leen también Apocalipsis, habla acerca de 7 iglesias y resulta ser de que ellos lo interpretan los cristianos acerca de las diócesis que estaban en tiempo de antiguo, pero no, se refiere a diferentes religiones que han aparecido. No, Entonces ellos están perdidos en entendimiento de lo que dice Apocalipsis. Apenas cuando llegó Bahá'u'lláh y Abdul Bahá empezaron a explicar estos claves tan difíciles de sí, Apocalipsis. Obviamente el origen de todas esas interpretaciones es el Kitab-e-Iqán revelado por Bahá'u'lláh. pero no es que el mundo cristiano esté completamente, porque la gran mayoría del cristianismo ha buscado, que ha habido maestros que han lo interpretado completamente distorsionado. Ese es el problema de cada uno, por eso está la libre investigación de la verdad. Uno tiene que buscarla, y lo cual, y se cumple lo que está escrito, se Ah, cumple lo que está escrito, después uno lo entiende, y todos los bajáis que han estudiado el tema entienden de que realmente hay una concordancia que no es humana, sino que es divina. Correcto. Carlos, Hay que- sí, Carlos, ¿puedo? Sí, fue, sí. Sí, sobre la numerología de los números, las fechas, todo aquello que reúne, que estamos sumando, restando, multiplicando, dice Abdul Bahá que eso no tiene ninguna eficacia, que no hay que estar sometido a esas fechas porque no son exactas. Entonces Abdul Bahá dice que la verdadera fecha de la llegada de la manifestación está en los textos sagrados, la palabra, no el número. Y referente, un inciso, referente a la imagen del ruiseñor del paraíso cantando sobre las ramitas del árbol de la eternidad, Bargatul Firdaus, el paraíso, Afnan Sadrat al-Baqa. Literalmente el ruiseñor no es un ruiseñor bulbul, sino más bien una paloma o pichón, cuyo nombre árabe, Barga, es una onomatopéyica del sonido de su arrullo. Parece claro que Shuk Effendi está siendo sensible aquí, al gusto de los literarios y lingüísticos, de un público que puede encontrar lo necesario encantamiento en referencia a la paloma del paraíso. Otro más interesante, el efecto de esta elección de traducción es que elimina al ruiseñor clásico de su hábitat típico del rosedal. Hasta aquí. Bueno, me imagino que saben que ese estudio del tabla de Ahmad tiene una segunda parte. No quiero extendernos más allá del tiempo, que es más o menos una hora. Eh, Esperamos que el próximo lunes ya vamos a entrar de fondo al contenido de tabla de Ahmad y todas las cosas que tiene. Por eso trato de ser un poco más
parco para hacer menos referencia a lo que viene, porque no alcanzamos a tocar todos los temas que está dentro de la tabla. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ajá. Hay una segunda parte. Así es. Correcto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo que retirarme. Me da mucho Yo gusto igual me haberlos retiro. saludado. Bye, bye. Sí. Un abrazo. Gracias, Bye. Un abrazo a Víctor. todos. Gracias, Emma. Gracias, verdad. Y a Gracias a todos un ustedes. saludo. Las esperamos el próximo lunes. Si Dios Ya, quiere. si Dios quiere. Gracias. Querido Daniel, por favor. Y luego Fuad, que volvió a levantar su manito. Ya, No, ya. gracias. Tengo una consulta al señor Megrán A sus órdenes. en relación a lo que habló los antecedentes de la familia de Ahmad. Eh, Mencionó de que perteneció a una familia shia musulmán Sí. y después también se refirió a que viajó a la India y luego reconoció la posición de Bahá'u'lláh, aunque todavía no se había declarado en esa época. Ujú. Ahora, la pregunta es, como este hombre especial, Ahmad, era el portador de una tabla muy especial, muy poderosa espiritualmente, y vivió una vida longeva, si su familia con antecedentes de Shiat musulmán reconoció la posición del Bab y Bahá'u'lláh. Esa es mi pregunta. Gracias. Eh, no he documentado bien, pero tengo entendido de que el original de esa tabla que fue escrito de alguna manera se ha salvado por la esposa de él. Algún familiar lo tuvo. Entonces me imagino que la familia inmediata de él, su esposa y posiblemente algunos hijos se hicieron creyentes, pero no lo tengo los documentos necesarios. Acerca de sus papás, no he leído nada. No he leído nada. Eh, y en los documentos que he leído no he podido encontrar algo que haga referencia de esto. Si ustedes que son más buenos para leer, especialmente David, que es muy verso en inglés, puede leer bien, porque yo, la verdad, me cuesta, si leen, tal vez aquí pueden encontrar datos mucho más exactos, aunque los originales datos provienen, creo que el que tiene mucho más documentos acerca de esto es el señor Adib Taherzadeh, que estuvo papá de Adib Taherzadeh, el señor Taher Malmiri, vivió en tiempo de Bahá'u'lláh y era vaya, casi vivían juntos con Nabil. Y entonces, mayoría de las historias que el señor Adib Taherzadeh está escrito, él lo investigó a través de las anécdotas que dijo su papá y Nabil y todo esto. Por eso su libro es muy importante. También pueden empezar a leer mucho más este libro que les enseñé, la revelación de Bahá'u'lláh, el volumen 2 en la página 147 empieza a hablar bastante acerca de Tabla de Ahmad, su contenido y un poquito de la historia. Y entonces son muy parcos acerca de los familiares. Bueno, Ah, yo en inglés no he leído nada en cuanto a todo eso, tampoco en japonés. Está bien. Eh, tal vez lo que tengo que decirles, o no de forma de confesarme, a mí me dijo un gran maestro que tuve, dice, una buena estudio o una buena charla o conferencia es aquel
que provoca el interés de los oyentes para que investiguen y estudian más. Ya no tenemos que rebasar época de que alguien conozca todo y que lo vamos a escuchar para estar. Por eso Bahá'u'lláh dice investigación de la verdad de forma independiente. No hay que creer en todo lo que escuchamos, hay que investigar por nuestra cuenta para que este concepto sea de nosotros. Ya no nada más relatar lo que dijo fulanito o manganito. ¿Verdad? Entonces, su charla era un fracaso porque no voy a visitar más. Espero que haya causado suficiente interés y que, que haya más preguntas. También, Ah, perdón. también el mismo maestro que yo tuve decía que al investigar vas a encontrar respuestas de unas preguntas, pero vas a llevar una sorpresa porque después de encontrar cada respuesta vas a encontrar doble o triple otros tipos de preguntas. Y ese es el impulso de investigación para que uno crezca y que se profundice más y que entienda que el conocimiento no tiene fin. ¿Cuál? Tienes la manito levantada. Sí, su esposa falleció en vida de él, su esposa. Y su hija se casó con un dignatario muy importante de la corte del Shah. Su hijo fue un ferviente seguidor de Baha'u'lláh, uno de sus hijos. Fue muy ferviente. Tuvo 3 hijos, perdón, 2 hijos y una hija. ¿Verdad? Una de las razones que no hago preguntas es que no quiero encontrar más preguntas. Ya estoy cansado de preguntas. Bueno, en tu pregunta está la respuesta. Ya. Bien, queridos amigos, Violita pide por favor la cita o referencia bibliográfica del libro en inglés, en el chat. O sea, que lo pongamos en el chat. Gracias. Gracias, que está apuntada en el chat. No está apuntada en el chat. Yolita nos pide que por favor se ponga en el chat, se apunte en el chat. La, la cita o referencia bibliográfica del libro en inglés. Gracias. Gracias por ponerla en el chat o si se puede mandar por el WhatsApp, también sería interesante. Bueno, me marcho para adquirir mayor conocimiento Que y me duermas despido. bien, Fuad. Eh, Que los sueños te acompañen. bueno, a veces Bueno, son tormentosos. Entonces, que los buenos sueños te acompañen. Eso, y los buenos Eso, sueños. eso. bueno, Gracias a entonces todos despedimos y todos. sobre todo al señor, perdón, no sé pronunciar su nombre. Es muy fácil. Mi nombre, pronúncialo como si fuera verdad, pero quítanle el V y pongan un M. Verdad. Merdad. Merdad. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, señor Merdad. Muchas Gracias, Buenas gracias. noches a Lolita. todos. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Gracias, Lolita, Juan. Noches. Hasta la Buenas noches. segunda parte. El próximo lunes, querido Sí, Verdad, tienes sí, con mucho gusto. Próximo lunes estaré con ustedes. sí, el próximo Ojalá. lunes. Inshallah. Muchísimas gracias, verdad. Querido, Saludándote. Inshallah, Marwan. querido Verdad, ¿tienes la cita o la referencia que nos pide Yolita? Em, no sé si se refieren a este libro. Si quieren, le mando la foto
el nombre y todo por WhatsApp a Víctor. Ya, y Bien, nosotros lo bien, ponemos en el bien. WhatsApp. Exacto. ¿Sí? Con Súper. mucho gusto lo mando. Perfecto. Sí. ¿Verdad? Yo conseguí esto. El tomo 3, volumen 3 del libro Revelación de Bahá'u'lláh. Ajá. Yo tengo el número 3 que acabo de recibir para leerlo. Ah, muy bien. Excelente. Sí, es muy interesante. Sí, es de los mejores libros porque, señor Adib Taherzadeh, Sí, eh, si tienen tiempo, les platico la historia de cómo fue escrito este libro. Yo tuve el honor de estar en 1983, estuve en Tierra Santa cuando estaban eligiendo la Casa de Justicia y justo en este año, señor Adib Taherzadeh salió electo como miembro de la Casa. Pero en esas reuniones yo me acerqué a él porque yo ya había leído estos libros en inglés. Estos libros originalmente fueron escritos por inglés. Él dijo, hay mucha literatura persa para los bahá'ís de Irán. Y yo quería de que hay algo original hecho en inglés para los bahá'ís del occidente. Y entonces yo le pregunté, señor Taherzadeh, mi primera pregunta es, tenemos mucha referencia que hay libros de Baha'u'lláh están escritos en más de 100 volúmenes. ¿De dónde viene esa palabra 100? Entonces él me dijo, cuando la Casa de Justicia fue establecido en 1963, la primera elección de la Casa, uno de los primeros actos que ellos hicieron, vieron de que hay miles de tablas de Baha'u'lláh que todavía no están clasificadas. Entonces la Casa de Justicia mandó a sacarles copias y hizo libros sin ninguna clasificación y terminó siendo más de 100 volúmenes y mandó a hacer 100 volúmenes de los 100 para que las tablas de Bahá'u'lláh no se pierdan por algún accidente, alguna bomba o algo, y lo repartió la Casa de Justicia en diferentes países del mundo. Y uno de esos juegos lo regalaron a mí, sabiendo que yo estaba escribiendo estos libros. Y estos los tengo en mi biblioteca. Wow. Entonces, estos libros están basados en fechas de donde Baha'u'lláh reveló sus tablas. Entonces, lo que el señor Adib Taherzadeh dice, mira, en tal fecha Baha'u'lláh reveló este libro o esta tabla. Y esto lo reveló en honor del señor fulanito. Y después platica, ¿quién es ese fulanito? ¿Qué hizo? ¿Cómo se hizo Bahá'í? Y la tabla de qué se trata. Y cuando se acaba esto, va al siguiente. Entonces, si usted, por ejemplo, se fija, el volumen 2 está refiriéndose del todo lo que Baha'u'lláh reveló de 1863 hasta 1868. Y el volumen uno es de 1853 en adelante. Es interesante de que antes de que Baha'u'lláh inclusive hiciera revelación en Bagdad, en Jardín de Rizván, Baha'u'lláh ha tenido muchas tablas, hasta poesías, que hace referencia a estos en el libro uno de estas. sí. ¿Sí? Y ¿Qué es esta? sí, por ejemplo, tú tienes el número 3 que es de 68, creo que va hasta 70 y tanto. Y hasta el último volumen es hasta el fin de la vida de Baha'u'lláh. Y también adentro hace muchas anécdotas, muchas anécdotas. Mayoría de ellos relatados por el papá del señor Adib Taherzadeh, que era uno de los creyentes muy allegados de Baha'u'lláh.
Señor Merdad, Sí, te agradezco mucho por tu presentación. Siempre yo aprendo mucho cuando te escucho. Así que muchas gracias, muchas gracias. gracias. Pues teniendo al señor Fuad con esos datos que yo no lo conocía, pues aprovechan de él porque él sabe más de la historia, pero la idea es que aprendemos todos de todos. Ambos son eruditos, así que yo aprendo de todo. Por eso asisto a esas reuniones. Y son Mi buenos. conocimiento está agrandándose un poco a poco. Sí, es Gracias, correcto, gracias. es correcto. Alá va a todos. Gracias, señor Merdad. Buenas noches, es un placer, hemos aprendido mucho y nos vemos el lunes si Dios quiere. Dios Inshallah. mediante. Dios mediante, nos vemos el próximo. Inshallah. Bueno, buenas noches, buenas tardes para Buenas noches. algunos, para ustedes, y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo. Alá Akbar. Hasta Allah, luego. Allah. Alá Gracias, Akbar. Víctor, Inna. Alá a todos, amigos. Gracias. Alá Akbar. Allah, Allah. Gusto verlos.